Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa dentro del CDI Channel Pressburger Opina, donde hablamos de manera un poco más profunda de los fenómenos económico-financieros que acontecen en nuestra sociedad. Y bueno, el día de hoy les quería comentar un poco más profundamente toda esta reforma que tiene que ver con el outsourcing, la famosísima ley del outsourcing que está regulando a las empresas, que un poco tiene preocupados a los empresarios, que ha causado mucha controversia, pues un poco darle lugar para entender de manera integral el porqué de los cambios y las reformas en el gobierno, qué es lo que se está buscando impulsar y ver realmente la foto completa, es decir, no solamente el lado de los empresarios, sino el lado del propio gobierno y de los trabajadores, que al final pues es también muy importante ver. Y bueno, para ello empezaría justamente hablando del gobierno. ¿Por qué el gobierno está empujando reformas como esta? Para empezar, se estima que la evasión fiscal que ocurre por estos acuerdos de outsourcing, pues está alrededor de los 500,000 millones de pesos, y esto, para ponerle un contexto a esta cifra, esto se refiere a un déficit de aproximadamente 10% del presupuesto de egresos. Es decir, esto en un contexto donde a México no le alcanza el presupuesto para pagar lo que tiene que pagar en sus gastos corrientes para hacer que el país trabaje. Como sabemos, hay un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos, y lo ideal es que pues sean iguales, ¿no? Es decir, que lo que ingresa al gobierno se gaste y no haya dinero faltante para que el país no se tenga que endeudar más. ¿Qué pasa en este momento con México? Pues que México está endeudado, más endeudado que en toda su historia. México está en récords de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, y hay que ser claros, esto no es una cuestión de hecho del gobierno actual, es una cuestión que se ha venido arrastrando y creciendo en los últimos sexenios. De hecho, esta distorsión realmente empezó con la transición del PAN al PRI. El PIB, la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, era con Vicente Fox del 19%, después esta crece con Felipe Calderón al 21%, y con Peña Nieto llega a alcanzar niveles de hasta 55% del Producto Interno Bruto. Hoy en día la deuda está más o menos en los mismos niveles, se ha mantenido por ahí en 53, es decir, del PAN al PRI la deuda más que se duplicó, llegando a un récord histórico, y en el sexenio actual, a pesar de todas las políticas de austeridad, que se bajaron los sueldos, se toparon ciertas prestaciones, se eliminaron dependencias, la realidad es que México no ha logrado hacer un ahorro significativo en cuanto a deuda, por diferentes razones. Una de ellas es que México ha perdido, digamos, grado crediticio, estamos peor calificados en cuanto a riesgo país, por lo cual la deuda es más cara y entonces nos cuesta más caro pagar intereses, y esto hace que aunque debas menos dinero, pues pagues más en el servicio de deuda. Lo cual es complicado, y también porque el PIB se ha reducido. En 2019 tuvimos un año recesivo, en 2020 tuvimos un año recesivo, entonces la deuda sigue siendo del mismo tamaño, pero tu producción es menor. Entonces, cuando produces menos, pero debes lo mismo, la relación deuda con respecto al Producto Interno Bruto, pues es natural que se mantenga o de hecho crezca. Entonces, México sigue estando en récords de deuda. No hemos logrado, a pesar de los ahorros, bajar. México cada vez paga más y más y más dinero en su servicio de deuda, y esto es un hoyo que no termina porque sigue sin alcanzarnos. Es decir, cada año México gasta dinero y tiene que seguir imprimiendo dinero o pidiendo prestado porque a México no le alcanza. Y este tipo de reformas deben de verse como cadenas, es decir, no es nada más el outsourcing como por arte de magia. Esta reforma se ata al tema de una mayor recaudación fiscal, se ata a las leyes de nacionalizar los fideicomisos públicos que había y usar todo ese dinero para invertirse también como parte del presupuesto, y bueno, hay una serie de políticas que al final redundan en una premisa: el gobierno está buscando más recursos para sostenerse, el dinero necesita, digamos, invertirse para que la estructura actual del gobierno aguante, y entonces el gobierno está en una tendencia clara de mayor recaudación de impuestos, que no es tan fácil de hacer tampoco, porque ya de por sí México pues paga una tasa 15% arriba que los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es el estándar de los países occidentales. México es un país donde los empresarios pagamos más impuestos, un 15% más que países, por ejemplo, europeos o de Estados Unidos. Entonces, dado que la tasa corporativa es más alta, pues no es tan fácil subir la tasa corporativa, entonces hacen estas reformas indirectas de fideicomisos o a través de leyes laborales y una serie de cuestiones que redundan en esta premisa. Hay que recaudar más impuestos porque a México y al gobierno actual sigue sin alcanzarle para gastar.
Digo, no es materia de este programa ver si los gastos están bien o mal presupuestados. Para ello tendremos que hacer otros muchos programas de análisis al presupuesto, ver en qué se gasta el dinero, pero para fines prácticos entendamos que esta es una tendencia del gobierno, que es estabilizar la deuda, el servicio de deuda, y hacer que, digamos, los impuestos alcancen para el gasto en un escenario donde Pemex cada vez está más debilitado. Pemex por muchos años fue la gallina de los huevos de oro, muchos de los gastos que hacía el país venían de los impuestos que Pemex pagaba. Pemex, su producción ha caído estrepitosamente. Cantarell, pues que era la principal joya de producción de Pemex, pues también ha caído ya desde hace ya varios años. Pemex está en pérdida operativa ya también constantemente desde hace mucho tiempo, aunque ha tenido, pues, aunque se anuncian repuntes por aquí y por allá, la realidad es que es una empresa no sustentable y además los precios del petróleo pues no han ayudado tampoco en los últimos años. Por lo tanto, realmente hoy lo que se ha tratado de hacer en los últimos sexenios, igual no es una cosa de sexenios, que cada vez el ingreso que tiene México como país dependa menos de Pemex y dependa más de los impuestos. Y de ahí todas las reformas fiscales que han venido pues a fiscalizar mucho más, enterar la base fiscal, el tema de la facturación electrónica, el tema de la aclaración de impuestos automatizada, el tema del outsourcing, el tema de lo que sea, ¿no? O sea, todo eso orillado a crezcamos la base fiscal, recaudemos más impuestos, los grandes contribuyentes, por supuesto, toda esta tendencia que ha venido de hacerlos pagar los impuestos que debían, es un tema que el gobierno debe alcanzarle para esto, pues lo cual es una tendencia, ¿no? Ahora, sin embargo, fuera de esto, pues el planteamiento es, bueno, es esto y no correcto, y para esto, pues veamos el segundo punto de vista, que es el punto de vista de los trabajadores, para ver específicamente la ley del outsourcing. Primero, concluyendo lo anterior, a mí me parece que sí es importante que los gobiernos sean autosustentables, es decir, que no estemos en una tendencia de crecimiento de deuda latente e interminable, porque un país endeudado, pues es un país con inflación. Cuando crece la deuda, imprimes dinero, si imprimes dinero tienes inflación, y si no te alcanza, pues al final eso te hace que no sea sostenible, que tengas que acudir a políticas populistas, a devaluar tu moneda. Es una tendencia a la que no se quiere entrar. A mí me parece que el gobierno actual ha sido relativamente responsable en no crecer el endeudamiento y hay que entender esa parte en la cual están ellos con esa tendencia. Si bien, evidentemente, hay muchas áreas de oportunidad en gastar mejor el presupuesto. La segunda parte, ahora sí pasamos al punto de vista del trabajador. México hoy en día está en momentos de bonanza como pocos países en el mundo. Tenemos un promedio de edad de 30 años. En México la población es joven en su gran mayoría. Tenemos esta edad promedio de lujo que no existe en prácticamente ningún país del mundo. Tenemos un país de más de 130 millones de habitantes. Tenemos expatriados en Estados Unidos que pues 20 millones aproximadamente entre segundas y terceras generaciones que envían dinero a México constantemente, lo cual es el flujo número uno. Es decir, es un país con mucha bonanza demográfica, donde pues hay muchos jóvenes y eso permite que las instituciones cobren más impuestos que nunca. Es decir, la población económicamente activa, gente en edad de trabajar, es la más alta en toda la historia de este país también, y como hay más gente trabajando que nunca, más gente dada de alta en el SAT que nunca en la historia, también hay más impuestos que en toda la historia. Entonces ahorita pues es cuando las instituciones de seguridad social pues deberían estar más fuertes que nunca, porque pues si hay tanta gente que trabaja, tanta gente pagando impuestos, pues el IMSS, el ISSSTE y todas estas instituciones con tanta gente cooperando estos esquemas, pues deberían ser muy sólidos y muy fuertes, ¿no? Sin embargo, no es el caso. Y en este sentido también va la reforma del outsourcing. De hecho, se calcula que cerca del 55% de las personas que trabajan actualmente no se va a poder pensionar dignamente, no van a tener un ahorro lo suficientemente adecuado para poder tener una vejez donde puedan ser autosustentables, y esto nos llevaría a un futuro catastrófico, porque de hecho la pirámide poblacional sí está cambiando. Hoy en día, aunque el promedio sea 30 años, pues en los próximos 30 años precisamente, pues la pirámide poblacional se va a voltear, va a haber más viejos que jóvenes. En México, hoy en día el promedio de hijos en México es menos de 2, es de 1.8. Entonces, cada vez hay menos jóvenes, la gente está teniendo menos hijos y esto va a voltear el bono demográfico de una manera pues decidida y definitiva. Por lo tanto, hay que arreglar eso para que los jóvenes de hoy, que vamos a ser los viejos del mañana, tengamos una pensión digna. Y si sabemos que 1 de cada 2 no la tiene, pues definitivamente hay que hacer una reforma de fondo para que las pensiones de seguridad social no estén quebradas y para que la gente se pueda pensionar dignamente. Entonces, en ese sentido, ojo que el tema del outsourcing, pues sí es un tema importante. O sea, la gente debe pensionarse dignamente y esto es por el bien de todos, ¿no? Porque
Si no, vamos a tener una población envejecida que no va a tener cómo atenderse, no va a tener cómo pagar sus hospitales, no va a tener cómo pagar su manutención. Eso lo tendría entonces que absorber el Estado, que no podría, que de por sí ya está rebasado, y sería un colapso pues muy grave y muy serio, ¿no? Entonces, definitivamente hay que entender también esta parte de la ecuación. Si bien hay una tendencia de fiscalización incremental, que, como la que ya comentábamos, pues hay cuestiones que sí hacen lógica, y sin duda la ley del outsourcing es un tema que sí se debe de regularizar y empujar en nuestro particular punto de vista, ¿no? Y bueno, vayamos a un tercer tema en este nivel de análisis, que es el tema de los empresarios. La clase empresarial está molesta en general con lo que está pasando, está inquieta con esta fiscalización del gobierno, está inquieta con pues, todos estos sistemas que parecieran de imposición. Y la realidad es que pues estos reclamos no son infundados, o sea, hay una razón de ser. Y como decíamos, el primer argumento es que de hecho la clase empresarial mexicana sí paga más impuestos que otras regiones del mundo y paga, como ya decíamos, el 15% más que sus pares en la OCDE. Entonces, si estamos hablando de un país que viene de una recesión interna en 2019, donde pues tuvimos un PIB negativo. En 2020, evidentemente también por el tema de la pandemia, y en 2021 la recuperación está siendo lenta, pues lo que quiere el sector empresarial, que no recibió incentivos, que no recibió ningún tipo de apoyo fiscal y que de alguna manera pues lleva varios años ya perdiendo ventas, pues las reformas que al final aprietan el flujo, hacen que las empresas gasten más, pues desgastan a los empresarios, porque el empresario no lo ve pues solamente como la reforma del outsourcing, lo ve como diferentes cosas. Oye, me has aumentado las tasas corporativas, me has aumentado las tasas del impuesto sobre la renta a nivel individual, me has eliminado la compensación de impuestos de IVA con ISR, hoy no se pueden matar y compensar, sino que tienes que pagar el ISR completo y el IVA pedir la devolución. Y sabemos que pedir la devolución del IVA, pues es un martirio y es un infierno, y no te devuelven el IVA eficientemente. Y ahora con el outsourcing, pues aumenta un 30% tu carga social. Es decir, el empresario ve una tendencia donde no hay un diálogo correcto entre autoridades y sector privado, entonces lo que se ve es gasto, más impuestos, más impuestos, más impuestos, donde es decir, gasto más, pierdo liquidez en un escenario donde no obtengo beneficios y donde la economía está mal a nivel interno y a nivel internacional. Entonces, me parece que hay que escuchar también a los empresarios, hay que entender que este reclamo también es legítimo. En ciencia política existen términos que tienen que ver con la política del palo y la política de la zanahoria, es decir, el stick and carrot, a toda la política que tenga que ver con castigos, con multas, con más impuestos, con más recaudación. No puede ser esto unilateral, tiene que venir el incentivo, la zanahoria, el premio por toda esta regulación más dura, que tienen que ser pues, mayor flexibilidad comercial, que tiene que ser ciertos estímulos para ciertas cuestiones, ciertas facilidades para los empresarios, es decir, ciertos ajustes en tasas de impuestos temporales, como lo hace muy bien Estados Unidos, ¿no? Donde tiene ciertos incentivos fiscales para ciertas industrias, se subsidian otras, si generas empleo tienes ciertas prerrogativas, es decir que hay un premio por aportar más impuestos. Y esto me parece que es lo que no ha ocurrido en México hasta ahora, y es por eso que hay una inquietud. Entonces, este diálogo se tiene que dar, no puede ser unilateral, nada más ver la parte del gobierno de yo necesito más dinero para mi presupuesto y lo vamos a hacer a costa de lo que sea, sin escuchar al sector empresarial. Esto debe de cambiar. El empresario también tiene que decir, oye, yo he pagado cada vez más y más impuestos, sin embargo, estoy en un entorno donde pues no hay Estado de Derecho en ciertas cosas, no funcionan adecuadamente ciertas oficinas gubernamentales, hay problemas con sellos fiscales, problemas en importación con liberaciones de aduanas, por ejemplo, el sistema judicial lleva cerrado mucho tiempo y no se pueden hacer procesos judiciales ni de verificación en el registro público de la propiedad de manera eficiente. Es decir, también pues tiene que haber esta otra parte, que no necesariamente son incentivos, simplemente es el correcto funcionamiento de la estructura gubernamental que tiene que proveer funcionamiento burocrático adecuado y Estado de Derecho adecuado para que siga habiendo un clima de negocios favorable que estimule la inversión. Si esto no se toma en consideración, pues el empresario se cansa de que no hay estímulos, no hay funcionamiento correcto y hay solamente una tensión latente pues, y un pleito latente entre estos sectores, pues gobierno y sector privado, que la verdad es que no es sano para nadie, ¿no? Porque finalmente del clima de negocios depende que sigan llegando inversiones, que siga habiendo consumo, que los mexicanos le sigan apostando a México y al final que haya este efecto cascada, donde el dinero se quede en México, se sigan haciendo negocios en México y al final se impulse México como país. Por lo tanto, es momento que pues justamente nosotros como ciudadanos mexicanos
fuera si somos profesionistas, empresarios, estudiantes, empecemos a cuestionar la realidad de una manera más profunda en su dimensión ética y en su dimensión económica adecuada. No nos podemos quedar a un nivel de epidermis, es decir, juicios superficiales de memes o de quejas, donde digamos, ¡ay, sí! Viene una reforma que es injusta. No, hay que entender los tres puntos de vista. Hay que entender que el gobierno lo necesita para ser sustentable y entonces más bien cuestionar en cómo se configura el presupuesto de egresos y en qué se gasta y qué no, pero entender que es bueno que México no se esté endeudando más. Hay que entender el tema de los trabajadores, entender que en México no podemos seguir subsidiando eternamente instituciones de seguridad social quebradas, que tenemos que hacer que estas sean autosustentables y tenemos que ver por nosotros, porque al final esto estamos viendo no por las siguientes generaciones, estamos viendo por esta generación que va a envejecer y necesitamos que nos mantengamos dignamente y esto se tiene que atender desde hoy y esto es un reclamo ético adecuado. Pero también hay que ver la parte de los empresarios, ¿no? Donde tú aportas más dinero y te regularizas en un sistema que esperas que funcione bien, que las dependencias estén abiertas, que se digitalicen, que tengan seguridad jurídica y que de alguna manera funcione adecuadamente en temas como devuélveme el IVA que te estoy pidiendo y no me la hagas de tos, ¿no? Entonces también tiene que haber eso y es un reclamo legítimo que el sector privado debe ser escuchado. Entonces, en conclusión, pues este tipo de reformas tienen una razón de ser. A mí me parece que no hay diálogo entre las partes, cada quien jala para su molino, el gobierno buscando su presupuesto, al final pues los trabajadores pues sí viendo por el sostenimiento, los empresarios viendo cómo no están conformes y realmente no hay este diálogo donde tendríamos que todos trabajar por un mejor país. Así que informémonos, cuestionémonos, y por eso yo les agradezco que me sigan, que me compartan sus preguntas, sus inquietudes, los temas de los cuales quieran profundizar, para este espacio realmente ser muy concretos, muy concisos, pero muy profundos y muy analíticos, porque lo que le hace a este país son opiniones educadas que concilien. Acá no estamos politizando, no estamos criticando a nadie por criticar, sino realmente estamos viendo lo que hay detrás de líneas, lo que hay detrás de las cuestiones y el porqué de las cosas, más que el qué está pasando, por qué está pasando y para qué está pasando. Así que muchas gracias, nuevamente gracias a CDI Channel por el espacio. Esto es Pressburger Opina. Hasta la próxima.